fortalecer las actitudes para presentar el CUT con sólida base en la materia, aclarar o despejar dudas de los estudiantes con respecto a los conocimientos básicos sobre física necesarios en esta ocasión. El curso va a contar por 3 fases. La primera fase es el aprendizaje, donde vamos a ver conceptos, métodos y todo lo teórico en base a algún tema en específico. Como segunda fase tenemos la práctica, ¿no?, de ese tema avanzado, dando ejercicios prácticos y solucionando algunas preguntas que están dentro del banco. El banco es aquel libro donde hay ejercicios que son parte del examen que ustedes van a rendir a futuro. También despejaremos dudas que tengan ya netamente sobre los ejercicios aplicados. Y como tercera fase está la aplicación de su conocimiento mediante las pruebas, las 2 pruebas que se realizan en este curso, ¿no? Son 2 exámenes, ya lo hará aclarado su profesor de la anterior materia. Como un contenido mínimo de avance, tenemos el siguiente. Como tema número 1, introducción a la física. Tema número 2, metrología. Tema número 3, termología. Tema número 4, vectores, que es uno de donde entran bastantes preguntas en el banco, en el examen. Tenemos estática, que también entran bastantes preguntas. Cinemática, dinámica y mecánica de fluidos. Son donde hay más preguntas, mayormente con los ejercicios. Las teóricas, metrología y termología, no son más preguntas teóricas. ¿Cómo vamos a avanzar en el transcurso de lo que dure el CUT, ¿no? En esta versión vamos a avanzar mediante presentaciones en PowerPoint, dando los conceptos y las definiciones sobre tema avanzado. Presentación práctica y ejercicio aclarativo mediante la pizarra digital. Vamos a hacer ejercicio, ¿no?, en una pizarra digital para que ustedes puedan ver cómo ustedes resuelven cada uno de los problemas de los diferentes temas a avanzar. Elaboración de práctico para el desarrollo del estudiante. Vamos a realizar ejercicios prácticos y luego de terminar todos los temas antes de un parcial, de un examen que van a tener, vamos a tener la aclaración, un día de aclaración de dudas previas al examen. Nos vamos a despejar dudas de ejercicios que quizás ustedes han encontrado que no pueden resolver con facilidad. División del avance, ¿no? El avance, al igual que los exámenes que van a tener, se van a dividir en 2. El primer avance dura 2 semanas y en esas 2 semanas vamos a avanzar introducción a la física, metrología, termología, vectores y estática. Y en ese primer parcial, que son después de estas 2 semanas, los temas a evaluarse son introducción a la física, metrología, termología y vectores, ¿no? Estática no entra aún en este primer parcial, pero lo avanzaremos. En la segunda fase de tiempo, que sería el segundo examen, sería el resto de otras 2 semanas más después de su primer parcial, avanzaremos cinemática, dinámica y mecánica de fluidos. Los temas a evaluarse son estática, cinemática, dinámica y mecánica de fluidos. Me dirán, pero profesor, ¿por qué en el primer examen hay un tema por demás y ese tema deberíamos avanzarlo después del primer examen? Es porque los otros 3 temas que se avanzan, ¿no?, al final en la segunda,
¿no? Para el segundo examen son temas demasiado largos y algunos muy complejos. Por lo tanto, adelantaremos el tema de estática para que se nos quede un tiempo bien en el rango para poder aprender cinemática, dinámica y mecánica de fluidos. Algunas preguntas que tengan sobre el avance, algunas pautas, ponderaciones sobre cómo son los exámenes o cuestiones así, pueden hacerla ya sea por el chat o pueden encender su micrófono y preguntar. ¿Ninguna duda entonces? Vamos a ir haciendo un pantallazo de lo que vamos a ver el día de mañana, que sería el tema de introducción a la física. Conceptos básicos de la física es algo de tener bien claro porque igual son una de las posibles preguntas teóricas que entran en el examen. Incluso hay una pregunta que hace referencia a este punto, ¿no? ¿Qué es la física? ¿Qué estudia la física? El conocimiento del medio, ya, la física estudia el conocimiento del medio que lo rodea, una cuestión que ha preocupado al hombre, ¿no? Los inicios de su existencia. La física nace a través de cuestionamiento, ¿no? Del ser humano, de las personas. Nos hemos preguntado en tiempo pasado sobre por qué suceden las cosas de esa manera. El saber las causas de los ciclos que rigen los astros, el movimiento de los océanos, el viento, así como el tiempo y el espacio, que en la antigüedad eran estudios filosóficos de la expresión de mitos y leyendas. La física es una disciplina de las ciencias, ¿no? Es una ciencia que tiene por objeto el estudio de los fenómenos que se producen en la naturaleza y el comportamiento de la vida inanimado. O sea, debemos decir el comportamiento de la vida que se mueve y tiene que haber una razón por el cual se mueve de esa manera. ¿Por qué el fruto de un árbol de manzana solo podía caer hacia lo que denominamos abajo o suelo? Entonces, esos comportamientos, ¿no? Que no son inanimados, este, es causa de lo que la física estudia. Así como las leyes que rigen el universo en el que vivimos a través de una expresión experimental o teórica, ¿no? Entonces, hay cuestiones, ¿no? En el mundo, en el universo, que solo decimos que es teórico, ¿no? Como el tema de los agujeros negros y otros fenómenos astrológicos que solo podemos decir que son comprobaciones teóricas y no experimental, ¿no? Como la gravedad, un movimiento parabólico que nosotros podemos experimentar, armar un laboratorio para experimentar que de esa manera sucede las cuestiones. Que con esta fórmula física va a predecir el movimiento parabólico de un objeto lanzado por un cañón. Entonces se ha experimentado y se ha comprobado que es verdadera la fórmula física que se plantea. Pero cuando son cuestiones muy complejas,
¿no? Solo llegamos a un nivel teórico, porque no tenemos los recursos para comprobar que esa fórmula física es concreta y se deja en teoría. Eh, en la física tenemos experimentaciones, tenemos leyes y tenemos teoremas, ¿no? Dentro de las experimentaciones tenemos el método científico de investigación fundado en la determinación voluntaria de fenómenos, ¿no? Es lo que decimos que realizamos alguna acción, ¿no? Y lo podemos comprobar bajo una experiencia. Las leyes, ¿no? Son reglas o normas universales. En algunos casos son constantes e invariables, a la cual está sujeta una cosa por sus propias características o relaciones con otros elementos. Nosotros vamos a estudiar un ejemplo a lo que nosotros denominamos que la gravedad es constante, ¿no? Tiene una variable constante que es la variable G, ¿no? Que es una constante. O sea, la gravedad está en una fórmula en la cual participa una variable G de gravedad, ¿no? La cual tenemos un valor constante que se dice que tanto vale aquí en la Tierra como en Marte o como en otro objeto que pertenece al universo. Entonces, son constantes universales. Como también una de las constantes que ustedes han ocupado, ¿no? es es aquel que denominan neperiano, ¿no? Que es la constante E, que es muy usual, lo han visto, y si no lo han visto a ese, lo han visto seguramente a pi, ¿no? Que es una variable eh, universal, vale aquí y vale allá, en cualquier parte del universo, ¿no? El mismo valor, no varía. Sí, ¿no? Entonces, a esto denominamos leyes físicas, y ya está comprobado que funciona aquí y funciona en otro lado. Cuando repetimos aquí, hacemos referencia a la Tierra, ¿no? Y en otro lado, a otro planeta que forma parte del universo. Y tenemos los teoremas, que son proposiciones, ¿no? Demostrables a partir de axiomas o de proposiciones ya demostradas. Son pequeñas, veámoslo así, como fórmulas físicas de las cuales eh, da una solución, ¿no? Pero no es universal, sino que está ajustado a nuestra realidad y a nuestra condición acá en la Tierra. Si yo lo quiero aplicar, esa fórmula física, esa ecuación física, en otro planeta, probablemente no funcione como esperábamos que funcione. Como hemos dicho, vamos a definir un poco de fenómeno, que igual entra en una cuestión de las preguntas de su examen. Los fenómenos son los cambios que sufren los cuerpos cuando actúan sobre ellos, diversas fuerzas externas e internas o formas de energía como el calor, la luz, la electricidad, etc. Entonces, decimos que los fenómenos son cambios que sufre un cuerpo, ya sea porque hay algún ente externo al cuerpo que lo hace o internamente, ¿no? Sucede. Por ejemplo, eh, uno puede cambiar la forma de una masa, ¿no? Veamos así una masa eh, de levadura para preparar un pan. Usted le ponen un objeto, ¿no? externo, ¿no? encima de la masa y la masa se va a aplastar, ¿no? Y eso es provocado por la fuerza de otro objeto que está encima de él, o sea, un objeto externo que está presionando y está provocando que la masa se estire a lo horizontal, si queremos verlo así. Un ejemplo para ir viendo que es un cambio en ese cuerpo, pero a través de una fuerza externa, que alguien ha interferido
fuera del cuerpo. Clase principal de fenómenos. Fenómenos físicos son aquellos cambios de la materia que no altera su estructura interna. Se caracteriza por ser reversibles, ¿no? Entonces, estamos viendo fenómenos que pueden volver a su mismo estado, que no son cambios permanentes e irreversibles, quiere decir que no se puede volver al estado anterior, ¿no? Un ejemplo de ello, estamos hablando de materias líquidas, ¿no? Como el más conocido, el agua. Ustedes pueden jugar en los tres estados, ¿no? Puede provocar que se vuelva sólido aplicándole una temperatura baja. Al aplicarle un poco de calor comienza a derretirse y lo tienen en líquido. Y si le siguen aplicando más calor, ¿no? Va a tener un estado gaseoso. Ese estado gaseoso, si usted lo tienen encerrado en un cubo de cristal o en cualquier otro cubo y le aplican ya una temperatura más baja, va a comenzar nuevamente a ser líquido, y si sigue siendo la temperatura más baja, va a proceder a ser estado sólido. Entonces es un cuerpo, una materia que puede ir y volver a su estado, digamos, ¿no? Fenómenos químicos. Casi estos fenómenos que suceden, ¿no? Ya no son reversibles, no se puede volver al estado anterior, no hay una reconstrucción. Son aquellos cambios de la materia que se altera su estructura interna o molecular, ¿no? Se caracteriza por ser irreversible, que no se puede revertir, ¿no? No se puede revertir. Ejemplo, mezcla de soluciones de cloruro de sodio y nitrato de plata, combustión de materia orgánica, ¿no? Quiere decir que vamos a quemar un pedazo de madera, el cual puede proceder a carbonizarse, pero sigue siendo un estado sólido. Pero luego se vuelve a descomponer en cenizas, ¿no? Cambia la estructura, ¿no? Química de la materia, pero ya no hay una manera de revertir que de ceniza vuelva a ser un tronco de madera, un pedazo de madera. Tenemos los fenómenos biológicos, son aquellos cambios que ocurren en los seres vivos, ¿no? Podemos ver como evoluciones, ¿no? Y en un rango más corto y más conocido es como nosotros, ser un bebé, comenzamos a crecer, nuestros huesos comienzan a estirarse y al mismo tiempo nuestras piel se van acomodando a nuestro crecimiento. Y viceversa también en la vejez, ¿no? Se va deteriorando la célula, y es un cambio o un fenómeno biológico que sucede ahí. Entonces, tienen claro que tengan los tres tipos de fenómenos, ¿no? Porque es una parte de las preguntas. Por decirlo así, mencione cuáles de estos son fenómenos físicos, digamos, ¿no? Que pertenecen a la física. Y ahí está fenómenos químicos, fenómenos biológicos, ¿no? Y sale por ahí un fenómeno matemático, por decirlo así, que no es verdadero, entonces ese no lo tiene que cliquear, ¿no? La división de la física. En el transcurso de la historia se ha vivido una notable evolución en las diversas disciplinas de la física, lo que da a considerar que tenemos dos físicas nosotros. O sea, tenemos la física clásica y tenemos la física moderna. En la física moderna ya entra lo que hablamos de física nuclear, todo sobre bombas atómicas, cuando se comienza a estudiar los átomos como física, ¿no? Entonces,
Ahí en el estudio de los átomos es donde ya comienza a entrar la física moderna. Es otro periodo, ¿no? Donde la física comenzó a ver el comportamiento atómico, ¿no? Así como entró a ver, a estudiar a un nivel tan bajo como es un átomo, también comenzó a estudiar un nivel muy alto que serían los agujeros negros y el universo, que igual forma parte de la física moderna. En esta clase de CUT nosotros solo vamos a ver lo que es física clásica. Una vez que ustedes ingresen a la universidad, a la carrera de la Facultad de Ciencia de Computación, ustedes van a tener una materia exclusiva donde van a ver sobre la física moderna. La física clásica se considera desde antes del año 1900 como la que estudia los fenómenos en los cuales la velocidad es muy pequeña comparada a la velocidad de propagación en la luz, y esta se divide en, ¿no?, mecánica. Dentro de la física del tema mecánica tenemos estática, cinemática y dinámica. Luego tenemos acústica, ¿no?, todo referente al sonido; termología, al calor; óptica, a lo visual, a la luz; electricidad, ¿no?, y electromagnetismo. Tenemos. Y en física moderna, ¿no?, que ya es donde hemos entrado a la física cuántica, atómica, nuclear, ¿no? Y a nivel grande, la relatividad, relatividad, ya. Y bueno, no vamos a quedar acá porque este tema ya de cifras significativas lo vamos a avanzar una vez que estemos todos los estudiantes presentes, ¿no?, en el curso, porque ya es algo, un ejercicio, ¿no?, que se tiene y que es necesario aprender para el examen, ya que hay una bastantes preguntas de este tema acá. Eso sería todo por hoy, jóvenes. Mañana nos vemos a las 4 en punto. Y voy a ver, aclarar, saber que una vez nos creen el grupo de WhatsApp, que nos habiliten en la plataforma web, ¿no?, para que podamos avanzar con certeza de acuerdo a cuántos estudiantes están inscritos en este grupo P02. ¿Alguna consulta que tuvieran? Perfecto. Nos damos por finalizado el día de hoy y nos vemos mañana. Hasta mañana.